En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Padre Altísimo, te damos gracias por todas las bendiciones, dones y beneficios que tú derramas diariamente sobre todos y cada uno de nosotros. Te pedimos humildemente, Señor, que envíes tu Santo Espíritu a esta reunión para que tú le asistas a nuestro hermano Rafael y a través de él llegue el mensaje que tienes para nosotros y podamos disfrutar de tu santísima palabra. Te damos gracias en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro danos pan hoy de cada nuestro día. pan de cada Perdona día. nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Te llena salve. eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya entramos en el tiempo ordinario. Ahora predominan los ornamentos verdes. Este tiempo es el tiempo más largo, dura hasta el Adviento, y el Adviento no es hasta finales de noviembre. Entonces, el Evangelio de este domingo es de San Mateo, capítulo 9, 36 al capítulo 10, verso 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra de Dios. Y a ti, Señor Jesús. Este evangelio empezamos a ver el problema de cuando no hay pastor. O sea, las multitudes estaban desorientadas, les faltaba aliento para seguir adelante porque no tenían pastor. El pastor es un factor muy importante, eh, sobre todo los pastores particulares de cada región, y en general el pastor, como para nosotros es el Papa, que es el pastor de toda la comunidad. Como ahora está haciendo la visita que está haciendo a España, que ha sido fabulosa. O sea, la cantidad de gente que se ha volcado a la calle para recibirlo. Él ha hecho unos discursos impresionantes. Ahora está
Después fue a Barcelona, primero a Madrid, después fue a Barcelona, donde inauguró la torre de Jesucristo de la famosa iglesia de la Sagrada Familia. Fue algo espectacular. La cantidad de personas que había, y obispos y hasta cardenales, había bastantes presentes en la función. Y hoy está en las Islas Canarias. Ya esta es la etapa final de este viaje a España. Entonces nosotros tenemos que ver la importancia del pastor es grande y el pueblo se siente estimulado, se siente que está conducido, no está extenuado, como dice aquí el Evangelio, que estaban exhaustos, se compadeció de ellos porque estaban extenuados y desamparados, porque estaban sin pastor. Desde el principio, desde el libro de los Números, nosotros vemos cómo Moisés, cuando iba ya, él se veía que iba a morir, se preocupaba de cómo se va a quedar aquella multitud sin pastor. Y entonces eso lo expresó al Señor en una oración. Y era importante ver en el libro de los Números, el libro de los Números es de los 5 números, de los 5 capítulos de que forman la Torá. O sea, en este capítulo, él se presenta aquí y le dice al Señor, libro de los Números, capítulo 27, verso 15 y siguientes. Dice aquí, entonces Moisés dijo al Señor, que el Señor, el Dios que anima a todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre, que posea un pastor. Esta, ella, como decir, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que le guíe en todos sus pasos y al que de ellos obedezcan en todo. Así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. O sea, que la importancia del pastor es importante. O sea, cuando falta el pastor, hay un desacierto en medio de la comunidad. Por eso este evangelio, cuando comienza aquí, se presenta diciendo eso: estaban extenuados y desamparados como ovejas sin pastor. Y después de esto viene aquí cuando él eh, des- designa a los 12 apóstoles, que van a ser los pastores con los que se va a iniciar el cristianismo. Y entonces va a decir, después llamando a 12 discípulos, les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y va a nombrarlos. Claro, algunos sabemos de dónde vienen, pero de otros no sabemos nada. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro. Este nombre Pedro es un nombre que él lo creó, porque Pedro en hebreo significa piedra. Nadie se llamaba piedra. Pero cuando él le da la misión a Pedro en el Evangelio, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, ahí se empezó a llamar Pedro. Su nombre era Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. De Pedro y Andrés sabemos que eran pescadores, eran hermanos y eran pescadores. Santiago y su hermano Juan, que eran los hijos del Zebedeo, también eran pescadores. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, ese era el que recogía impuestos y se cogía parte del dinero de los impuestos, los ponía más caros para él tener dinero. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Este Tadeo se llamaba Judas. Había dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Judas Tadeo es muy popular en la Iglesia Católica
muchas personas hacen oración a Judas Tadeo. Y Simón el cananeo, este era celota, o sea, era un guerrillero. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. O sea, sabemos algunas cosas del hombre. Unos dicen que Bartolomé probablemente era Natanael, aquel que él llamó, que lo vio debajo del árbol y le dijo que lo conocía. O sea, según algunos historiadores. Y a estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. O sea, Jesús es el gran pastor. Está mandando a estos para que tomen su lugar. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo que está buscando es cuando en Jerusalén eh, mataron a Esteban, hubo una dispersión porque empezó una persecución contra los cristianos. Entonces se dispersaron por las diferentes ciudades del Imperio Romano y eran judíos. Entonces por eso él dice aquí que vayan primero a a las ciudades, a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de samaritanos. Los samaritanos no es que en ese momento quería entrar, sino que él sabía que ahí estaban mezclados. No se consideraban como judíos, había una mezcla de paganos con judíos. Vea más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que se habían dispersado de Jerusalén. Estos judíos que se habían establecido en diferentes ciudades del Imperio Romano habían creado su sinagoga y practicaban el judaísmo en aquellas ciudades. Proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Quiere decir, llega aquí ahora una nueva ley, la ley del Espíritu Santo. Cura a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. O sea, ejercer, o sea, que este ejercicio de sanación que iban a tener ellos, que iban a tener ese poder de sanación de enfermos, de endemoniados, etcétera, etcétera, era darlo gratis, porque gratis se lo había dado el Señor. Ahora, las comunidades tenían el deber de mantener a esos predicadores que le llevaban la buena nueva. Eso es lo importante aquí. Entonces, es así como se va dispersando, se va creando el cristianismo desenvolviéndose en los diferentes lugares. La primera lectura es del libro del Éxodo. El Éxodo también es otro de los libros de la Torá, de los 5 primeros libros. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí, acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes entre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. O sea, les da precisamente el sacerdocio del pueblo de Dios. O sea, recuerda que cuando te bautizan en la crismación, cuando te gustan el crisma en tu cabeza, dicen: tú eres sacerdote, profeta y rey. Ese es el sacerdocio del pueblo de Dios. Es diferente del sacerdocio sacramental, el sacerdocio del orden. Ese nada más lo reciben las personas que reciben ese sacramento. Esos son los sacerdotes, los obispos. Ahí hay 3 grados. Primer grado es diácono, segundo grado es presbítero, que son los curas, y tercer diácono son los obispos.
Son los tres diáconos que hay. El Papa no es más que un obispo, el obispo de Roma, que tiene la prioridad sobre la Iglesia Católica. No hay más rango distinto. Los demás son eh, distinciones que se le dan, pero no son sacramentos de superioridad, sino que precisamente esos son los tres: diácono, presbítero y obispo. Y dice aquí, ustedes han visto cómo se levanta, pero aquí surge un problema en los primeros tiempos, ya iniciado precisamente el cristianismo. Ya Jesucristo, por supuesto, ya había ascendido a los cielos, pero había en Jerusalén personas que pedían que la gente que se iba a entrar en el cristianismo primero tenían que hacerse judíos y después podían hacerse cristianos. O sea, eso partía de los judaizantes, o sea, eh, personas judías que se habían convertido al cristianismo, pero querían hacer en la nueva religión, en el nuevo cristianismo, que el que se convirtiera primero pasara y se hiciera judío. Entonces, eso surgió un gran problema, porque hoy precisamente es la fiesta de San Bernabé. Bernabé fue precisamente ese miembro de la comunidad de Chipre que vino a Jerusalén. Él entregó todo su bien a los pobres, vino a Jerusalén y entonces ahí convivió con los apóstoles. Y después él pasó, porque recibieron noticias de que en Antioquía de Siria, los judíos que estaban allí, que se habían convertido al cristianismo, era una comunidad que tenía bastante éxito. Y entonces los de Jerusalén dijeron, mandan a Bernabé a Antioquía. Y cuando está en Antioquía, él sabía de la presencia de Saulo que estaba en el sur de lo que es Turquía hoy, en Tarso. Y entonces va allí y trae a Saulo para Antioquía, para meterse en la comunidad. Y ahí estuvo un año predicando junto con Bernabé. Y entonces viene el problema de los judaizantes y se presenta. Y entonces viene este problema que ellos dicen, esto hay que solucionarlo. Y hay que solucionarlo en Jerusalén. Cuando aquí, vamos a buscar aquí, Hechos de los Apóstoles, y buscamos aquí. En Antioquía, aquella comunidad que favoreció tanto, fue donde los cristianos, a los seguidores de Cristo, le empezaron a llamar cristianos. Ahí se les da el nombre de cristianos. Y entonces se dan cuenta de que uno de ellos llamado, vamos a ver aquí, donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Entonces ellos deciden mandar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para tratar el problema que había de que tenían que hacerse judíos primero, tenían que ser circuncidados primero antes de ser cristianos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso. Y entonces dice aquí la controversia. El capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles es fundamental, porque es donde se comienza a formar la iglesia con sus normas a seguir en todo el mundo. Y dice aquí, capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, es importantísimo. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, según el rito establecido por Moisés, no podrían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos juntos con algunos otros subieran a Jerusalén
para tratar este asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Ellos contaron ahí todas las conversiones que había en Antioquía. La controversia en Jerusalén. Ahora bien, esto es lo que nosotros llamamos el primer concilio de la iglesia de Jerusalén. Y ese era el problema grave que había. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles. Estamos hablando de Pablo y Bernabé. Y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos allí en Antioquía. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. O sea, a observar los 600 preceptos que tenían ellos con la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Este es el primer concilio, este es básico, porque ahí se empieza a formar lo que es precisamente la organización de la iglesia. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio. Él se presenta como autoridad. Dios me eligió. A fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles al Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él está diciendo ahí, Dios le mandó el Espíritu Santo tanto a ellos como a nosotros. Es la ley del Espíritu. Y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tratan a Dios, tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros podemos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Después toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo. Estoy diciendo esto porque hoy es San Bernabé, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por medio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra. Santiago, este es el mayor, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Este es el apóstol que primero es martirizado, diciendo: hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto. Santiago era como el obispo de Jerusalén. Como Dios después, desde el principio, eligió entre entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto no concuerdan las palabras de los profetas que dicen cómo había que predicar el Evangelio a toda la gente, la universalidad. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se le debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por sus ídolos, etcétera, etcétera. Pero aquí dice, no hace falta la circuncisión.
de estos paganos. O sea, estamos en una nueva ley, la ley de Moisés, sí, y de la ley de Moisés tenemos los mandamientos, pero no todos esos 600 preceptos, sino que esta es la ley del Espíritu, es la nueva ley, la ley de Jesús. Y este capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles es básico, es fundamental para poder entender cómo el cristianismo se fue consolidando, se fue formando ya con su estructura, con sus normas, con sus preceptos, y así se fue avanzando. Y así fueron los concilios. El concilio de Vaticano II ya es el número 21 de la Iglesia Católica. O sea, a través de los concilios se confrontan problemas que se va enfrentando la Iglesia a medida que pasan los tiempos. Precisamente la encíclica que ha hecho el Papa, Humanitatis, la única que ha puesto, en que habla de la inteligencia artificial. Ese es un invento nuevo que tiene muchos peligros porque va a considerar a muchas personas como si fuera un botón. O sea, simplemente un botón que hay que aplicar sin ver las circunstancias que rodea a la persona. O sea que es un gran peligro al que se enfrenta la iglesia en este momento porque se pueden cometer muchas injusticias por ese motivo. Pero cuando tengan tiempo, léanse el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles para que vean. Ese es básico dentro de lo que es la iglesia. Fue ahí la estructura, se fue formando. Cuando surge el primer problema grave, que querían hacer que los nuevos cristianos pasaran primero por la circuncisión. Primero se hicieran como judíos primero y después pasar a cristianos. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ese es el Salmo 99, que es precisamente pensar en el pastor. El Señor es nuestro Dios. El Señor, este es nuestro pastor. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. No hay más otro Dios, no hay más otro Señor que Jesucristo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor siempre será fiel. Y una de las cosas importantes que tocaba el Papa en los diferentes homilías que ha hecho en este viaje a España es la importancia del silencio. Es decir, hay que tener momentos en que nos pongamos completamente en silencio, porque el Señor conoce la voz de cada uno de nosotros, pero nosotros a veces no conocemos la voz del Señor. Y solamente en la oración y el silencio es que nosotros podemos encontrar que el Señor nos ilumina y nos habla y nos conduce. Solamente en el silencio. Yo recuerdo ahora la Archidiócesis de Miami tiene el Ministerio de Prisiones y estaba hablando con uno que pertenece al Ministerio de Prisiones y dice él que visitando las cárceles, un preso un día le dijo: la primera vez en mi vida que yo he orado es aquí que estoy preso, porque metido en ese silencio de esa celda donde estoy encerrado, en ese silencio me encontré con Dios. Ahí es cuando me encontré con Dios. Hasta ese momento yo nunca había orado. He orado por primera vez ahora que estoy preso. O sea, por eso la importancia del silencio es encerrarnos, aunque sea breve tiempo, pero todos en silencio para escuchar entonces la voz del Señor. Que el Señor nos indique qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos seguir. Plantarle al Señor todos los problemas que tenemos. Plantarle al Señor: Señor, muéstranos el camino a seguir. ¿Qué?
opciones tengo y qué decisiones tengo que tomar para alcanzar el reino de los cielos. Eso es importante y una de las cosas que yo he visto en la predicación del Papa, ha tenido predicaciones inmejorables, o sea, verdaderamente hay predicaciones de algo que tiene muchas verdades, que verdaderamente en YouTube está, ahí lo pueden ver. Hay verdaderamente predicaciones importantísimas. Ya con eso yo creo que ya tenemos para este domingo, que vamos a ver precisamente buscando el pastor que nos falta. Si estamos sin pastor, si no consideramos verdaderamente a Jesucristo como pastor de nuestra vida, vamos a estar, como dice el Evangelio, desanimados, desarraigados, extenuados, confrontando la vida, porque solamente cuando el pastor te va a sentir orientado, exaltado, empujado para seguir adelante. Rafael, disculpa. Primero, gracias por las hermanas que nos están acompañando y les pedimos el favor de que se alisten para las preguntas pertinentes ¿Quiénes son los que que están tengan en línea? la señora Amarilis, la señora Ana Cecilia. Y gracias, señora Luz, por estar conectada a pesar de encontrarse no muy bien de salud. Bueno, Gracias. Eh, oraremos por ella. Gracias. sí. Entonces te preguntaba, Rafael, que ¿qué razón puede haber cuando el Señor dice que Él fue enviado para que es para predicar o compartir la palabra a su pueblo? Ahí estaba descartando, de hecho, a los gentiles, ¿no? No, él no descartaba a los gentiles, a los samaritanos, que eran los que eran judíos, que no eran realmente judíos, que estaban mezclados, pero que no Ajá, estaban realmente en el judaísmo. Ellos tenían claro, su es la templo, diferencia. ellos iban Ajá, el templo de Garicín, ellos no iban a Jerusalén, ellos no iban al templo de Jerusalén, ellos se habían separado completamente. Por eso él le dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, precisamente a los que estaban en la diáspora, que estaban ahí. Claro que después invitaría a todo el mundo, pero de momento vayan ahí. Le hace le hace un trazado, porque es pastor. y un muy buen pastor y misericordioso sobre todo, ¿no? Exactamente. Eh, en mi caso he recibido muchas misericordias, muchas gracias por el Señor. Buenas noches. Buenas noches. Señora Maril, Sí, mi buenas noches. pregunta, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien. Mi pregunta, bueno, yo he leído y me han explicado, eh, pero es increíble tanto que hay que aprender. Pero mi pregunta es, ¿por qué se odiaba o se señalaba tanto a los samaritanos? Los samaritanos eran personas que se habían mezclados con los asirios. Entonces, lógicamente, ellos habían creado su propia religión. Ya ellos no iban al templo de Jerusalén. Ellos crearon su templo en Garicín. O sea, ellos no compartían. Era una escisión dentro del judaísmo que la crearon ellos, porque era una mezcla, se habían mezclado los judíos, los miembros de Samaria, con los paganos en las invasiones que habían tenido ellos en diferentes épocas. Entonces, por lo tanto, tenían una mezcla una religión que habían creado ellos, lo cual estaban separados completamente de los judíos, del judaísmo. Ok, gracias. ¿Ya? Señor Carlos, buenas noches.
Tengo una pregunta para Rafael. Dígame, Em, ¿En qué consiste la ley del Espíritu Santo? la que tenemos nosotros, Ajá. esa es precisamente. Oh, Él ya. a nosotros nos inspira precisamente el Espíritu Santo, que fue concedido en Pentecostés. Y ese Espíritu Santo se transmite a través del bautismo y permanece en cada uno de nosotros. Este es el que permanece en nosotros. Por eso es que somos cristianos, porque tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros, que se nos ha dado por el bautismo. Ok. Y ese fue también digamos, uno de los poderes más importantes que le dio a los apóstoles. Exactamente. Vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, esa es la nueva ley. Ese bautismo no existía antes. Ok. Ese bautismo existe por Jesucristo. Ok. Bueno, ¿Dónde, muchas gracias. Ya. dónde fue que se reunieron ellos y En tuvieron Jerusalén, en Jerusalén. en Jerusalén? Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén. Ahí donde estaban los apóstoles, y estaba Pedro, por supuesto, estaba ahí. Y el obispo de Jerusalén era Santiago el Mayor, hermano de Juan. Acuérdense que Juan tenía su hermano Santiago. Eran dos hermanos, los hijos de Zebedeo. Pero ahí Pedro habla como verdaderamente a quien el Señor le encargó la misión de ser el que iba a ser el que dirigía la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Por tanto, él era la piedra. Por eso se llama Pedro, piedra. Santiago el Mayor fue obispo de Jerusalén, De ¿cierto? Jerusalén. Ya, entonces Santiago el Menor es quien hizo el camino de Santiago que se habla en Santiago el España. menor es el que va con la Virgen y se queda con ella. El que se hace cargo de la Virgen, porque en la cruz Jesucristo le entrega a Santiago precisamente, a, No, a Juan. a Juan, el hermano de Santiago, perdón, a Ya, Juan, el hermano de Santiago, le entrega a la Virgen. No se la entrega a Santiago, se la entrega a Juan. a Juan, claro. O sea, todos los apóstoles murieron mártires. Juan fue también mártir porque lo metieron, según los historiadores, en una paila de aceite hirviendo y salió indemne, sin daño. Y entonces él se fue después a la isla de Patmos, donde escribió el último libro, que es el Apocalipsis. Pero él vivió con la Virgen en Éfeso, que es una ciudad del sur de Turquía. Después de que Jesucristo murió crucificado, él se llevó a la Virgen a Éfeso. Y ahí está todavía la casita de la Virgen, donde dice ellos que ahí fue donde vivió Juan con la Virgen. Y hay muchos musulmanes que van allí a orar, porque para ellos la Virgen María tiene un significado muy especial, porque es la madre de un profeta. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, pero sí creen que Jesucristo es un profeta. La veneran y respetan y la quieren más que nosotros, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces ellos sí creen y los judíos no. Los judíos saben que Jesucristo existió como tal, pero no aceptan que ha sido un profeta para ellos. Pero ellos sí consideran que fue un hombre excepcional y la Virgen María fue la madre de él. Por lo tanto, cuando en Jerusalén, en el Teatro Nacional, en el vestíbulo, hay un gran cuadro, un mosaico, en que están las grandes mujeres
del Antiguo Testamento. Está Rebeca, Sara, Judith y está la Virgen María también, como grandes mujeres del Antiguo Testamento. Wow, no sabía eso. Ajá. Está como una mujer, simplemente, ¿eh? Como al nivel de Sara, de Rebeca, de Judith, etcétera. Imagínense que estamos hablando en este tiempo de inteligencia artificial. Exacto. Que esa es la última encíclica del Papa de la que él habla. Yo como todavía no la he leído porque estoy fuera todavía de lo que es la inteligencia artificial, pero la leeré para saber exactamente. O sea, es una... Imagín Ya, dime. no, no, yo pensando, imagínense que estamos hablando de eso ahora y en aquellos tiempos no había absolutamente nada de nada. Exactamente, exactamente. Qué Es lo, gracia y qué, no sé, increíble, es lo increíble. mismo que pasó con la industrialización. Antes todo era manual y entonces precisamente el Papa León XIII, que fue a finales del siglo XIX, y este es el que se enfrentó con la revolución industrial, que fue un cambio totalmente en el funcionamiento del mundo, que empezó las maquinarias a trabajar, que antes no existían. Y ahora este otro cambio, este León XIV, se enfrenta con el cambio de la inteligencia artificial. Eh, yo anteriormente le escuchaba bastante, digo, los comentarios del padre San Martín, Santiago Martín, Muy bueno. ¿no? Sí, muy bueno. Y que te digo, un día estaba escuchando una prédica que hacía él sobre algún tema que en este momento no me acuerdo. Y aunque me pareció un poquito distanciado de la forma en que él hace los temas, pero yo seguí leyendo, sino que un tema muy lindo, muy bonito, pero en alguna parte de ese tema había algo que no estaba de acuerdo con la Biblia. Entonces yo me puse a mirar el video y no era del Padre Santiago. Ah, Estaba la figura de él, sí, pero era otra persona. pero era, digamos, no, era él. Inclusive la voz parecía la del Padre Santiago. Era Y hecho por eso, inteligencia artificial. exacto, todo eso, Ya, tanto el tema como la voz de la inteligencia artificial. exacto. No, es Desde una ahí, revolución. desde ahí, yo cojo y miro que diga primero franciscanos de María, Ajá, y exactamente. entonces ahí sí ya sigo leyendo con toda tranquilidad. Ya, Pero han salido del padre Espinosa de los Monteros, padre ya. mexicano, de varios. Un padre que me pareció muy bueno, un padre actual, nuevecito, creo que es el padre Corralón. Por ahí leí, yo no quise seguir investigando, por ahí leí que dijeron el padre Corralón predica de acuerdo con la inteligencia artificial. Pero eran unas prédicas bonitas, lindas, pero yo ya no quise. Es algo que no sé, hasta dónde va a llegar, no lo sabemos. Pero va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo con la inteligencia artificial. Eso y los robots, Los robots. estamos acabados. Exactamente. Sí, 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 Los robots. sí. La parte robótica. Exactamente. Es una revolución exactamente igual que fue la revolución industrial. Igual. En Pero el más siglo. agresiva, ¿no es cierto? Yo Esta, creo que es más porque agresiva. Claro. sí, Sí lo creo. porque por ejemplo a un robot lo pones a trabajar y él te trabaja 24, 48 horas Las horas que quieras. ininterrumpidamente.
y lo que no podemos hacer nosotros, ¿no? Mientras tenga energía, será trabajando. Así es. Esa es la cuestión. No necesita beneficio ninguno. Y no Sí, te preocupes. igual ocurre, por ejemplo, que ha reemplazado las máquinas en los supermercados, donde usted no necesita pues una persona que le vaya pasando lo que uno compra, sino son las máquinas y esas máquinas pues no se cansan nunca. No. Entonces han reemplazado A muchísimos mucha gente, humanos. a mucha gente. Ajá, sí. Exactamente. Así Ujú. es. Hay un Walmart cerca de donde yo vivo y realmente usted no ve una sola persona en el Walmart. Fíjate, El, ese supermercado, todo es robótico. ya tú ves. Usted hace lo que va a comprar, lo paga con la máquina esa. Usted ve la máquina que va limpiando los pisos. Hay otra máquina que va como que va informando que en el stand faltan como artículos, ejemplo para rellenar. Entonces ella Ah, va ya. hablando y va diciendo, hay que rellenar la locación 14 en el sector tal y tal. Entonces realmente yo no sé el futuro que nos depara a nosotros. Esta es la Sí, inteligencia artificial, así mismo, ¿eh? sí, tremenda. Es una revolución exactamente igual que la revolución industrial. Exactamente igual. Perdón, pero como todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Por Porque, por supuesto. ejemplo, justo estaba viendo un tema por ejemplo, me toca cambiar de auto, estaba viendo comprar, hacer leasing. El punto es que le puse todas mis dudas al chat GPT y me ahorró no sé cuántas horas de trabajo. O Ya sea, tú ves. me dijo todo, ¿verdad? Es Ahora, increíble. por otro lado, también he visto en las noticias que lamentablemente un muchacho muy joven, no recuerdo ahorita la edad, pero creo que era adolescente, que una inteligencia artificial le había aconsejado que se suicidara. Ah, Entonces, sí, o sea, como en todo hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y, y, no. y por otro lado, pienso que también nos corresponde a nosotros, porque sí hay muchos cambios, pero, por ejemplo, a veces toca, qué sé yo, en lugar de ir a consumir a grandes supermercados, nos toca de repente ir a consumir a supermercados locales, a esas tiendecitas chiquitas, ¿me entiendes? O sea, como que eh, apoyar a la gente local que vende sus Sí, cosas, ¿no? señor. Sí, En lugar de ir a estos sitios donde nos ponen cajeros automáticos y poco a poco se va perdiendo esa relación personal. exacto. Se va aislando la persona. Exactamente. Exacto. Así es. Así es. Es una, una situación de cambio radical que tenemos que enfrentarnos a ella. Exactamente. Así mismo es. Gracias por su participación, señora Ana Cecilia. Rafael, la señora Ana Cecilia viene con la señora Amarilis. Ah, mucho gusto. Sí, Encantada, mucho gusto. Igualmente, de verdad. Bienvenida, bienvenida. Ah, bienvenida. gracias. A veces se me va, la otra vez se me fue y yo dije, ay, no puedo creer lo que se... Cuando me di cuenta eran las 9 de la noche. Bueno, pero eso está ahí grabado. Sí, no, yo sí, yo sé que está grabado, pero me gusta más así en vivo. Ah, por supuesto, claro, no. Es mucho mejor. Yo, yo me quedé con una inquietud, Rafael, y aquí yo encontré afortunadamente el artículo. Verás, dice, expulsan a un exorcista por vincular ovnis con el demonio. Ay, Dios mío. Ese fue un video, pero bien fuerte. Dice, un exorcista con 148.000 seguidores en Instagram perdió su cargo tras afirmar que muchos avistamientos de ovnis podrían ser obra de demonios en medio
del renovado interés por estos fenómenos en Estados Unidos. El sacerdote no se demoró, creo que ni 24 horas en sacar ese artículo y fue cancelado. En todo caso, en menos de 24 horas fue cancelado por él, aquí está. Magnífico. Bueno, por un cardenal fue cancelado y Ya. este sacerdote. ¿Qué comentario puedes hacer sobre eso? Yo no creo en Eh, los extraterrestres. Yo no mm, creo. Yo no creo a extraterrestres. No, sinceramente Mm, no lo creo. Yo tampoco creo. Ya. Porque ya hay una cosa, si no son extraterrestres, diríamos que el sacerdote tiene razón, porque son avistamientos, que eso de los avistamientos ya no se puede ocultar. Por ejemplo, en Colombia, en Medellín, han visto naves y cosas de esas. Pero yo no sé Y si esas personas mentalmente están sanas o tienen alucinaciones. No lo sé. sí, es un tema bien difícil, ¿no? Claro. Pueden ser personas. Hay personas que ven ángeles, que ven cosas, figuras extraterrestres, pero son alucinaciones que tienen. Mentalmente no están bien. Ujú. Fíjate, en el siglo, estamos hablando en el siglo XV, Santa Teresa de Jesús. Ella estaba fundando en Sevilla un monasterio nuevo de carmelitas descalzas. Entonces ella está en la cocina y se presenta una novicia y le dice, he visto a Jesucristo. Entonces ella dice, ven acá. Y fue a hablar con ella. No sé lo que habló con ella. Pero la solución fue, ve a comer algo porque te hace falta. Ahí está todo. Tenía debilidad mental. Ella la interrogó, ella habló con ella, no sabemos lo que habló. Pero ella se dio cuenta de que esa mujer lo que estaba era viendo cosas, alucinaciones. A lo mejor estaba haciendo un ayuno demasiado fuerte, algo que no le funcionaba. Por eso la mandó a comer. Vete a la cocina y come algo. Y ahí Ya. sí con la autoridad de una santa, ¿no? Con la visión que tenía esa mujer, imagínate tú. Claro. Hay tantas cosas que ve la gente que son cosas que son ficticias, pero son alucinaciones que tienen visión. Se creen que son visiones y no son realidades. Por eso la iglesia es muy parca, muy cuidadosa en declarar algo que es verídico. O sea, por ejemplo, las apariciones de la Virgen. ¿Cuánta gente dice que ha visto a la Virgen? Ahora, apariciones oficiales de la Virgen, para mí las grandes son Guadalupe, Fátima y Lourdes. Hay dos más en Bélgica que son aprobadas por la iglesia. Pero, por ejemplo, Medjugorje no está oficializado. Permiten las peregrinaciones y que hagan allí sus devociones, pero no es una aparición oficial de la Virgen. La iglesia todavía no la ha puesto como aparición oficial de la Virgen. La iglesia es muy parca en eso, porque está el problema de esos videntes que siguen viendo mensajes día a día, lo que decía el Papa Francisco, pero es que la Virgen no necesita una secretaria. Claro. Claro que en YouTube sacan videos cada 8
de las apariciones, de lo que dice la Virgen. Le dice la Virgen a la vidente y lo que tú dices. Pero es que La, llevan años. ¿Desde cuándo fue la primera aparición? Yo creo que de los 90 y pico. Son años tras años. Todos los días tienen visiones, tienen mensajes. Yo particularmente me pregunto, ¿pero cómo ellos no se han metido a monjas o sacerdotes? Porque todos los videntes, por ejemplo, de Guadalupe, el indio Juan Diego, se hizo básicamente, fue como un monje, se quedó ahí cuidando la capilla. En Fátima, los tres pastorcitos, con Lucía se metió a monja. Los otros dos, porque eran niños, murieron como niños. Lourdes es Santa Bernardita, se metió a monja. O sea, no sé. todos son santos, pues, San Juan Diego y Francisco, Lucía y la otra No, niña. Lucía está en Y proceso de canonización. Bernadette. Pero claro, pero está en proceso de Ella es canonización. beata, ¿no? Sí. Exacto. O sea, pero son personas que después de tener esas apariciones, toman una decisión en su vida, ¿no? Uno de los videntes de Medjugorje viene aquí a los Estados Unidos y todos los días está viendo una visión, un mensaje. Yo sinceramente, particularmente, que respeto a la gente que sigue esa tradición. Yo sinceramente, nunca me llamó la atención. Y ha habido muchas conversiones. Ha habido gente que se ha convertido ahí en Medjugorje, etcétera, etcétera. Bien, pero el Espíritu Santo puede actuar de muchas maneras. Eh, te digo, yo asisto a la misa también en Lourdes, en la iglesia de Lourdes, Ajá. que queda en la Palmetto y Lyons, justo en la esquina, en el cruce de las dos calles, acá en el norte. Y entonces yo fui un día y vi una figura que me parecía la figura de la Virgen. Bien. Y entonces pregunté a unos hermanos que estaban ahí y les digo, ¿han visto la figura? Me dijeron que sí, que tenía algún tiempo, pero dice, pero es más claro, dice, mire, allá abajo. Y en la parte de abajo está más o menos la figura de la Virgen de Guadalupe, en los colores y todo eso. Entonces yo me quedé con esa inquietud y lo esperé al padre algún día de esos y le digo, padre, acompáñame un momentito, por favor. Y le digo, padre, ¿usted ha visto esa figura? Dice, no. Dice, pero esa es una manifestación que proviene de la Virgen y el mensaje es para la persona que la vio. A ver, Algo le quiere decir, ya, algo le dijo y eso es. ya. Entonces, pero hay ahí las dos figuras, te cuento. Y a mí me parece como más clara la Virgen de Guadalupe, porque está en los colores, un colorcito como amarillo y el verde. Ajá, Sí. ya. Perdón, claro, en lo de la Medjugorje, ¿verdad? Esa es la controversia, ¿no? Que eh, generalmente las apariciones de la Virgen nunca han durado tantos años, ni como que todos los días, ¿verdad? Pero en sí, en Medjugorje hay como que se recomienda las 5 prácticas espirituales, ¿verdad? Que la Virgen María ha recomendado para fortalecer la fe, o sea, no están dentro de la doctrina, ¿no? De la iglesia, que es la oración, el rezo diario del rosario, ¿no? La Eucaristía, la lectura de la Biblia, el ayuno y la confesión, ¿no? O sea, Por supuesto. por Yo, ese lado, creo que estamos bien, ¿no? Lo demás, pues, la no. iglesia permite las peregrinaciones, que vayan allí, hagan la oración, hagan todas las manifestaciones, pero no ha declarado
que oficialmente la Virgen se apareció ahí, Exacto. como en Guadalupe, como en Fátima, como en Lourdes, por ejemplo. Claro. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Pero Sí, tú puedes ir a Medjugorje. Ay, yo sé de mucha gente que se ha convertido en sí. Medjugorje, se han Incluso confesado. sacerdotes, hay incluso sacerdotes. Exactamente. ¿Sí? Sí lo he visto. Ahora, ¿por qué tanta demora para aceptar algo que se ha visto que La es? iglesia actúa con mucha lentitud y calma. No se precipita y tiene su tiempo. Yo no me, en eso no intervengo nada. Y bueno, ahora ellos son adultos, pero los adolescentes que vieron o que hasta ahora continúan viéndola, tienen No, las, ya son adultos ya todos. son adultos, claro, ya son adultos. Cada Sí, uno, ya cada hace uno tiene como 20, como 30 años ya que pasó eso, ya. sí, tienen como 50, no sé, pero bueno, Sí. el punto es que a ellos la Virgen también, si bien es cierto, ninguno son sacerdotes ni tienen una vida religiosa, Nada. pero cada uno les dio una misión. Uno se supone que ora por las almas del purgatorio, otro por los enfermos, otro por la paz y así, ¿no? Cada uno tiene como una misión, digamos, para ofrecer sus oraciones. Pero yo si voy a un santuario, a mí el preferido mío es Lourdes, por supuesto. He estado en Fátima y he estado en Guadalupe, pero para mí el preferido mío, cada uno tiene su preferencia, es Lourdes. Claro. ¿Se ha bañado allí? No, ya los baños lo prohibieron. No, ya No, volvieron a nunca abrir. me bañé. Yo siempre he bebido el agua y he usado el agua, pero no me he bañado. Pero he visto el manantial de donde sale el chorrito de agua que ella misma excavó en la tierra por orden de la Virgen. Ahí se apareció la Virgen 18 veces a Santa Bernardita. El cadáver de ella es de los mejores cadáveres conservados que yo he visto. Está en una urna de cristal en el convento donde ella murió, en Pau. Dicen que es bien pequeñita. Era bien pequeñita. Exacto. Esa ahí está. Y ella era una niña analfabeta, completamente. Cuando ella va al cura y le dice lo que la Virgen le había dicho, ella quiere que le construya una capilla. Y el cura dice, pero bueno, ¿pero quién es ella? Entonces le dice, pregúntale a esa señora que se te aparece a ti, ¿cómo se llama? Y entonces, en la última aparición fue cuando ella le dice el nombre. Le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Ella ni sabía lo que era Inmaculada, ni lo que era Concepción, porque era analfabeta. Y entonces, de la cueva a la parroquia, ella iba repitiendo Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, para que no se le olvidaran los nombres, porque ella no sabía lo que significaba aquello. Claro, cuando ella le dice al cura Inmaculada Concepción, el cura dijo ya, esa es la Virgen María. Porque él sabía que esa niña era analfabeta completamente. Bueno, Rafael, muchas gracias. Que tenga buena noche. Buenas noches, hermanas. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por haber enviado tu Santo Espíritu para compartir tu palabra, que llena nuestro corazón sediento de tu santísima palabra, para convertirnos en obreros tuyos, en trabajadores tuyos, para compartir tu santísima palabra a todos los hermanos que quieran escuchar y que la necesiten. Gracias, Padre Santo. En el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.